Los grandes iniciados, tomo 1. Buda el perfecto despierto. Como sucede con todas las grandes figuras religiosas de la historia, en el caso de la vida de Buda es difícil determinar dónde termina la leyenda y dónde empieza la verdad biográfica. Sin embargo, la mayoría de los especialistas está de acuerdo en aceptar el año 560 a.C. como la fecha de su nacimiento. Tradicionalmente, también se acepta que fue hijo de Raja Suddhodana, del clan de los Sakyas, que reinaba en el pequeño principado de Kapilavastu, situado en la ladera hindú del Himalaya. Su madre fue la reina Mahamaya. Según la leyenda, Buda entró en el seno de su madre, adoptando la forma de un pequeño elefante. Durante su nacimiento, Mahayana permaneció en pie, apoyada en una rama de higuera mientras un dios recogía en su lienzo al niño nacido de su flanco. Los textos designan a Buda con diversos nombres, además de Siddhartha, que es su nombre de nacimiento y significa aquel que ha realizado su fin, y de Gautama, que es su nombre patronímico. Lo llaman también Sakyamuni, que quiere decir el sabio nacido de la familia de los Sakyas. Se le conoce también como Bhagavat, o sea, el que posee la dicha, el bienaventurado. Se le aplica igualmente el término Tathagata, el que ha llegado, el perfecto despierto. Otras tradiciones prefieren identificarlo con el nombre de Jina, el victorioso. Sin embargo, su nombre más generalizado es Buda, que literalmente significa el que ha despertado, el iluminado. Siddhartha vivió la juventud común a todos los príncipes de la India, en el fasto y el lujo. A los 16 años se casó con su prima, Yasodhara, de quien tuvo un hijo, Rahula. Fue esposo ejemplar y vivió una existencia dichosa y tranquila hasta la edad de 29 años. Llegando a esa edad y desencantado de la ilusión de la vida, tomó la gran decisión de encontrar la verdad. Abandonó pues a su familia y renunció a todas sus riquezas. Convertido en un mendigo, emprendió la búsqueda de la liberación. Durante 7 años de peregrinaje constante recibió las enseñanzas de los ascetas brahmanes. Al igual que estos, se sometió a grandes mortificaciones, pero finalmente hubo de reconocer que ese camino estaba errado. Continuó su peregrinaje hasta que una noche de plenilunio, cerca de la población de Uruvela, al sur de Patna, meditando bajo una higuera, obtuvo la iluminación y se convirtió en Buda. Los textos budistas explican este suceso diciendo: en aquella ocasión el Bhagavat estuvo sentado durante una semana en una misma postura, experimentando la felicidad de la liberación. Al fin de esta semana salió de su profunda meditación y se echó a andar de nuevo por los caminos, predicando su doctrina. Después de 45 años restantes de su vida, se consagró a su apostolado, muriendo a la edad de 80 años en Kusinara. Según la leyenda, viendo cerca la muerte, reunió a todos sus discípulos y les dio sus últimas instrucciones, exhortándolos a no desesperar, tomando como evidencia su propia muerte, que debía demostrarles una vez más que todo cuanto ha nacido debe morir. El último sermón que pronunció concluye así: y ahora, oh monjes, me despido de vosotros. Todos los elementos del ser son transitorios, trabajad con empeño en vuestra salvación. Dicho esto, entró definitivamente al nirvana, sus despojos fueron incinerados con honores reales. El budismo, la doctrina mística derivada de las enseñanzas de este hombre ejemplar, concibe al mundo como el dominio del sufrimiento. Fue esta la primera verdad descubierta por Buda en la hora decisiva de su meditación. Los textos donde están recogidas sus palabras dicen: he aquí, oh monjes, la verdad sagrada sobre el dolor. El nacimiento es dolor, la enfermedad es dolor,
La muerte es dolor, la vejez es dolor, la unión con lo que no se quiere es dolor, la separación de lo que se quiere es dolor, el no obtener lo que se desea es dolor. La verdad sobre el sufrimiento no es sólo el punto de partida del budismo, sino de toda la mística hindú. Y es un hecho verdaderamente extraordinario que a nosotros, los occidentales, que vivimos en un mundo lleno de sufrimientos inevitables, nos resulte difícil comprender que la esencia del mundo es el dolor. Al mismo tiempo, el budismo concibe al hombre encadenado a su interminable sucesión de nacimientos y muertes, llamado en los textos el ciclo de las reencarnaciones. Como consecuencia de la reencarnación estamos condenados a vivir eternamente en el dolor, vida tras vida, muerte tras muerte. Pero no debe pensarse que de esta idea se deriva una actitud pesimista, todo lo contrario. Para quien sigue la doctrina de Buda, la meta es liberarse de las reencarnaciones que lo atan a la realidad dolor, escapar de la cadena de existencias sucesivas y remontarse a lo absoluto, ahí donde no existe el sufrimiento, el nirvana. Todos los hombres pueden alcanzar esta meta siguiendo la doctrina de Buda. Quienes permanecen en el dominio del sufrimiento lo hacen por ignorancia, por desconocimiento de lo que enseña Buda. En su profunda meditación, Buda descubrió el sendero que conduce a la extinción del sufrimiento, a la liberación. En su libro Iniciación al Budismo, el doctor Gutiérrez Tibón define así el nirvana: una condición de total terminación de mutaciones, de perfecto descanso, de la ausencia del deseo y de la decepción y de la angustia, de la total obliteración de lo que se compone al hombre físico. Antes de alcanzar el nirvana, el hombre renace constantemente. Cuando alcanza el nirvana, no vuelve a renacer. El nirvana es el resultado de una meditación profunda, de un esfuerzo sobrehumano por el cual se destruyen la ignorancia, el apego a este mundo y el odio. Es la abolición del deseo, del sentimiento, de la percepción y de la conciencia. Como dicen los textos budistas, el nirvana es la cesación de la existencia, es la extinción total, el vacío. Bruegel, artista visionario. Pieter Bruegel o Bruegel, conocido como el Viejo, fue el pintor más importante de toda la dinastía familiar de artistas. Se sabe poco de su vida. El único texto seguro es que murió en 1569 a la edad de 45 años. La fecha exacta, así como el lugar de sus nacimientos, se desconocen. Lo más probable es que fuera originario de una aldea llamada Bruegel o Brogel, que estaba situada en lo que hoy es Bélgica. Los historiadores del arte sostienen que fue discípulo del pintor Pieter Queck y que bajo su influencia empezó a concebir el arte como la forma ideal de plasmar visiones místicas. Algunos especialistas piensan que era un adepto de cierta sociedad secreta o que fue iniciado en algún culto oriental. La pintura de Bruegel es una especie de libro ilustrado sobre las pasiones humanas, el mundo de los demonios, las monstruosidades, las parábolas bíblicas y las visiones cósmicas. Su lenguaje plástico es de gran vigor expresivo, pero siempre hay en él un trasfondo críptico que lo convierte en uno de los más grandes pintores ocultistas de la historia. El universo de este personaje tiene mucho en común con el otro gran pintor flamenco, el Bosco. Ambos estaban obsesionados con la muerte y el lado más oscuro de la existencia humana, pero aunque casi todas sus pinturas merecen el calificativo de terribles, sus visiones siempre transmiten una enseñanza profunda de carácter místico e iniciático. Al igual que el Bosco pintó el tema de las tentaciones de San Antonio, plasmado en el lienzo toda suerte de espíritus diabólicos, gnomos, duendes y formas semihumanas. No debemos olvidar que en aquella época de oscurantismo predominaba la idea de que las tentaciones del mundo y la carne deben ser rechazadas, pero Bruegel no se limitó a ilustrar este sentido tan simplista, sino que a partir de la idea de tentación mostró la otra realidad del mundo cotidiano y concupiscente. Cada una de las pinturas de Bruegel contiene una enseñanza. Por ejemplo,
En la Torre de Babel hay implícita una reflexión sobre la vanidad de la ambición humana. La estupenda construcción ha quedado a medias y nunca será terminada, y los hombres deberán debatirse en la frustración por no haber llegado al cielo valiéndose de sus propias manos. Otra de sus pinturas más espectaculares, La caída de los ángeles, parte del incidente bíblico para crear una visión terrible, en la cual los ambiciosos que quisieron ser Dios están convertidos en monstruos mitad hombres, mitad insectos o reptiles, mientras que los ángeles buenos con rostros de beatitud los expulsan y los torturan. Esta es una de las más crípticas de su obra. Cualquier observador atento captará que detrás de ese episodio, Bruegel está relatando una historia profundamente humana, una historia que atañe y compromete a todos los seres humanos, una historia que cada quien debe completar solo, mirando hacia los adentros. Pero quizás donde este artista llegó más lejos es su simbolismo, en su pintura conocida como El triunfo de la muerte. En efecto, la obra parte de un acontecimiento real, la entrada en 1568 del ejército español a la ciudad de Bruselas. Todas esas muertes que se observan quizás fueron completadas por el pintor, pero por supuesto no se trata de una pintura realista. Más allá del acontecimiento real en que está inspirada la obra, denueda la verdadera condición humana. Pero como siempre sucede con Bruegel, la visión de la miseria humana entraña la posibilidad de alcanzar la liberación espiritual, la trascendencia. Cagliostro, ocultista aventurero. En toda la historia del ocultismo, ninguna personalidad es tan confusa y contradictoria como la de Giuseppe Balsamo, más conocido como el conde Alessandro Cagliostro. Para algunos solo fue un aventurero de vida turbulenta que se dedicó a engañar al prójimo haciéndolo creer que dominaba las ciencias ocultas. Sin embargo, estudiosos como W.R.H. Trowbridge han investigado profundamente la biografía de este personaje y han encontrado bases suficientes para desmentir la anterior versión. Concluyen que Cagliostro fue un verdadero alquimista y un gran conocedor de la tradición esotérica. Su origen permanece oscuro a pesar de los esfuerzos de sus biógrafos por establecerlo. La visión más aceptada es que fue un siciliano que nació en Palermo el 8 de junio de 1743. Se dice que recibió una somera instrucción en el monasterio de Caltagirone, en Sicilia, de donde fue expulsado, probablemente por un asesinato que nunca fue aclarado. Eso sería como en la vida de Bálsamo, accidentes y hechos de sangre que le fueron atribuidos, pero que casi nunca se le probaron. En su huida de Sicilia llegó a Egipto, pasó por Grecia, Arabia, Persia, Rodas y Malta. Sus biógrafos sostienen la opinión de que Cagliostro fue un verdadero iniciado. Aseguran que en Mesina o Rodas recibió las enseñanzas alquímicas de parte de un adepto griego. En Malta adoptó el nombre de Conde Cagliostro y entró en relación con Emanuele Pinto, gran maestre de los caballeros de Malta. Se asegura que ambos practicaron la alquimia. A través de este personaje pudo introducirse en las principales casas de la aristocracia italiana. En Roma contrajo matrimonio con Lorenza Feliciani, quien habría de ser su compañera en todas las aventuras que viviría de ahí en adelante. En 1771 se le ubicó en Londres, donde Cagliostro obtiene muy buenas ganancias con la venta de polvos alquímicos, talismanes, filtros de amor, elixires de juventud, etc. Al año siguiente se mudaron a Francia, ya con una fama de alquimista muy cimentada. De regreso a Londres ingresa a la masonería con el cargo de gran copto. Parece ser que reformó la masonería inglesa al introducir el rito egipcio que él había conocido en su juventud. Estableció también nuevas logias e hizo propaganda masónica por todos los países que visitó en aquella época. Ya en 1780 su fama era enorme en Europa. Las principales cortes se disputaban su presencia. A los oídos de los más importantes monarcas había llegado el rumor de que Cagliostro poseía la piedra filosofal y el secreto de la eterna juventud.
Se decía que era un antiguo iniciado egipcio que había vivido más de 500 años y además se aseguraba que era capaz de realizar las más grandes prodigiosas curaciones. Procedió de toda esta propaganda, llegó a la corte de Luis XVI y se convirtió en amigo íntimo del cardenal Rohan. Después de viajar por Alemania, Holanda, Rusia y Polonia, volvió a Francia en 1785, donde se vio envuelto en una intriga cortesana que casi le cuesta la vida. Fue encarcelado en la Bastilla y allí escribió sus memorias, logrando la liberación en 1789. Ese mismo año viajó a Roma, pero inmediatamente fue arrestado bajo el cargo de herejía, acusado por la Inquisición. En 1791 fue condenado a muerte, pero se le conmutó la pena por una sentencia de cadena perpetua en la cárcel de San Leo, donde murió el 26 de agosto de 1795. Su esposa fue recluida de por vida en un convento. Quienes defienden su personalidad de auténtico ocultista aseguran que Cagliostro fue un psíquico dotado de increíbles poderes. Se le atribuían, entre otras cosas, un perfecto dominio de todas las formas de magia, un conocimiento real de la alquimia y la cábala, una habilidad especial para las diversas manifestaciones de adivinación y la posesión del don de profecía. También se dice que era un magnífico evocador de muertos y maestro de una filosofía altamente ética y constructiva. Estos biógrafos aseguran igualmente que, contra lo que se ha pensado, jamás utilizó el favor de sus poderosos amigos para enriquecerse, y en verdad es un hecho que pudo haberse atesorado riquezas y prefirió continuar como un modesto, pero ferviente escudriñador de lo oculto. Otra versión esotérica señala que fue iniciado en las artes ocultas por maestros árabes. Un tal Altotas había sido un tutor y con él visitaría la Meca y las pirámides egipcias. Cagliostro se llamaría en aquella época Acharat. Es muy probable que sus críticos y biógrafos jamás se pongan de acuerdo, pero el hecho es que Cagliostro constituye uno de los fenómenos relacionados con el esoterismo más interesantes del siglo XVIII.